les que sonrían. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos ama. Amén. Y con esa sonrisa, saluda a 3 o 4 personas que tienes ahí a tu alrededor, por favor. Dile bienvenido, bienvenida. Qué gusto que están aquí con todos nosotros en la casa del Señor. Nos da mucho gusto recibirles a todos. Y estamos gozosos de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así puestos de pie, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde preciosa porque tú nos concedes el privilegio de conocerte, de saber que tú eres Dios, el infinito, el increado, el todopoderoso, el eterno Dios, eres tú, Señor. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar, Señor. Que Él sea el maestro, que toque los corazones, Señor, que sensibilice aquellos corazones que se encuentran duros, que se encuentran reacios a tu palabra, sensibilízalos, Señor. Y también, Padre, te queremos suplicar que nos hables a cada uno a lo profundo de nuestra alma. En el nombre de Cristo, amén. Puede tomar su lugar, muchas gracias. Y esta mañana hay un tema muy especial que quiero compartir con todos ustedes. Amados hermanos, este tema se titula La verdadera conversión. La verdadera conversión. Y está dirigido principalmente a 2 grupos de personas. Está dirigido a personas que todavía no conocen del Señor. Aquellos que no saben quién es Dios. No tienen una relación cercana con Dios. No han nacido de nuevo. Pero también está dirigido a otro grupo de personas. Aquellos que se llaman cristianos. Sin embargo, llevan un cristianismo muy ligero, muy liviano. Han conocido a Dios en su intelecto, en su mente. Saben de la Biblia. Conocen de Cristo. Saben los versículos y saben la doctrina. Sin embargo, ese conocimiento no ha bajado a su corazón. Han tenido una conversión intelectual a Cristo, pero no ha habido una conversión genuina en su corazón y en su alma. Para ellos está dirigido este mensaje y también para todos los que han nacido de nuevo y que quieran llevar la palabra de Dios y este mensaje de la verdadera conversión a sus amigos o a sus familiares que todavía no conocen de Cristo. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 9. En uno de los pasajes más preciosos y extraordinarios de todo el Nuevo Testamento. La conversión del apóstol Pablo. Saulo de Tarso era su nombre antes de ser apóstol de Cristo. Hechos 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos,
no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amados hermanos, la experiencia más importante, escuchen esto, la experiencia más importante en la vida de un ser humano es la conversión a Dios. En la Biblia, la palabra conversión es sinónimo de salvación, de regeneración o de nuevo nacimiento. No puede existir una genuina conversión a Dios hasta que esa persona le entregue su vida completamente a Dios. Si no existe una genuina conversión a Dios, es imposible que una persona tenga una relación con Dios, una comunión con Dios. Es imposible que esa persona sea salva del castigo eterno. Y quiero enseñarles algo precioso. El deseo más profundo en el corazón de Dios es que el hombre se convierta a Él. Si le preguntáramos al Señor, ¿cuál es tu anhelo, tu deseo más profundo en tu corazón, Señor? Él nos diría, mi deseo más profundo es que todos me conozcan. Es que todos sientan mi amor, que todos reciban mi amor, que todos sean salvos. Ese es el deseo en el corazón del Señor. En el Salmo 90, versículo 3, la Biblia se refiere a Dios diciendo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, convertíos, hijos de los hombres. En Jeremías capítulo 3, versículo 14, la voz del Señor se escucha resonando en los tiempos del Antiguo Testamento y dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Yo soy vuestro marido, le dice Dios a Israel. Conviértanse a mí, no sean rebeldes, conviértanse. En el mismo capítulo, Jeremías capítulo 3, verso 22, la Biblia dice, son palabras de Dios, dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres el eterno, Jehová nuestro Dios. Así que una y otra vez encontramos en el Antiguo Testamento versículos en donde Dios habla y le dice a Israel, conviértanse, vuélvanse de su pecado, vuélvanse a mí, vengan y disfruten de las delicias que yo les deseo dar, conviértanse a mí. Vamos a definir lo que es la palabra conversión. La palabra conversión proviene de una palabra hebrea, shuv, y también de una palabra griega, que es la palabra metanoia, y significa o describe un genuino arrepentimiento, acompañado de una genuina fe. La palabra conversión implica estas dos acciones, arrepentimiento genuino y fe genuina. Por un momento piensen en un ave, en un águila, ¿verdad? Y para que esta águila pueda volar, pues tiene que accionar sus dos alas, ¿cierto? Una de esas alas la vamos a llamar fe genuina. La otra ala, arrepentimiento genuino. Entonces, para que esa águila pueda emprender un vuelo hacia Dios, es necesario que tenga fe genuina y arrepentimiento genuino. La verdadera conversión no implica solamente fe genuina. Tú puedes decir, yo creo en Cristo, Él es mi Señor y mi Salvador, pero sigues viviendo en pecado. No ha habido un arrepentimiento genuino en tu corazón. No has dejado el pecado, sigues amando la maldad. Entonces esa fe no fue genuina. Fue una fe falsa, fue una fe ficticia. Tú piensas que eres cristiano, pero es imposible que puedas llegar a la presencia de Dios con una sola ala. Es necesario que esa fe genuina esté acompañada de un genuino arrepentimiento. Entonces, la fe y el arrepentimiento puestos en acción tienen que ver con la conversión. La conversión implica fe y arrepentimiento.
Por supuesto, quien busque al Señor con toda su alma, pidiéndole esta maravillosa experiencia de la conversión, le será concedida por Dios, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ese es el deseo de Dios. Aunque no todos los hombres son salvos, muchos hombres rechazan a Dios. La mayor parte de la humanidad no quiere saber nada de Dios, no quiere conocer a Dios. Sin embargo, Dios desea que todos se acercaran a Él y fueran convertidos, fueran salvos. A continuación quiero ilustrarles a través de la vida de dos hombres de Dios cómo ocurre la conversión, ¿sí? La primera ilustración es tomada de la biografía de un hombre llamado John Newton. John Newton en la Inglaterra del siglo XVIII. Este muchachito a los 11 años de edad se dedicó a la navegación, se subió al barco con su papá. Su papá era marinero y se dedicaba a viajar al África, donde reclutaban, ¿verdad?, personas para llevarlas como esclavos a Inglaterra y venderlos ahí. Entonces este jovencito aprendió esta actividad de su papá. Cuando le llegó la adolescencia, a los 14, 15 años de edad, comenzó a ser rebelde contra sus padres, rebelde contra el gobierno. Era grosero, comenzó a ser libertino, comenzó a caer en drogas, en alcoholismo y en libertinaje, en inmoralidad sexual. Trabajó en varios barcos hasta que llegó a tener el suyo propio. Él también, igual que su padre, ya en una edad mayor, ¿verdad?, a los 30, 40 años de edad, hacía viajes al África. Él tenía una fama terrible de maltratar a todos los africanos, los latigueaba. Muchas personas en su barco perdieron la vida por falta de alimento, los insultaba, los golpeaba y los pocos que llegaban vivos los vendía en el mercado de esclavos. Sin embargo, la madre de este joven era cristiana, conocía a Dios. Entonces, en uno de sus viajes le metió en su maleta un libro que se llama Imitación de Cristo, de un autor clásico, Thomas Kempis. También en su maleta puso otro libro maravilloso que tengo aquí en mis manos, que se llama la Santa Biblia. En uno de sus viajes para traer esclavos, resulta que se enfrentó a una tremenda tormenta enfrente de las costas de Irlanda, enfrente de un pueblo que se llama Donegal, allá en Irlanda. Y resulta que el 10 de marzo de 1748, este muchacho, en medio de la tormenta, después de haber leído porciones de la Biblia, cayó de rodillas y comenzó a invocar el nombre de Dios. Pidió ayuda al Señor, le pidió que le salvara la vida, que él ofrecía entregarle su corazón, que él quería conocer a Cristo. Y ese día, 10 de marzo de 1748, la presencia de Dios vino sobre John Newton y se convirtió a Cristo Jesús. Desde entonces él decidió estudiar la palabra de Dios, abandonar por supuesto la actividad de tráfico de esclavos y se convirtió en un pastor en Inglaterra. Él ministró en una congregación de tamaño mediano, se convirtió en un tremendo predicador de la Biblia, amaba las almas. Muchas personas se convirtieron por su predicación y dejó impactado el mundo cristiano hasta el día de hoy, porque compuso un himno precioso que usted y yo conocemos, que se llama Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, oyó, perdido y me encontró. John Newton, cuando llegó a ser un anciano, decidió escribir su epitafio. ¿Usted sabe lo que es un epitafio? Es un escrito que se pone en las tumbas. Usted mismo podría redactar su propio epitafio. ¿Qué diría nuestro epitafio el día de hoy? Pues solamente usted y Dios lo sabe.
Pero John Newton decidió escribir su epitafio, entonces en su tumba se encuentran grabadas en una piedra estas palabras. Dice así: John Newton, hombre infiel y libertino, traficante de esclavos en el África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Yo tengo una pregunta, denle un aplauso de gloria a Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le pasó a John Newton? ¿Qué le pasó? Si ganaba buen dinero, vestía buenos trajes, podía ser dueño de muchos más barcos de traficantes de esclavos en el África, podía tener muchas mujeres y ser un libertino, un adúltero, un inmoral y tener la casa que se le diera la gana por el dinero que ganaba. ¿Qué le pasó a John Newton? La respuesta es muy sencilla. Fue alcanzado por la misericordia de Jesucristo. Se convirtió a Jesucristo. Amén. La segunda ilustración la vamos a tomar del testimonio de un teólogo del siglo IV llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Este hombre, Aurelio Agustín, nació en la ciudad de Hipona y resulta que nació en una familia disfuncional. Su papá abandonó a su mamá. Entonces él tomó una vida libertina, ¿verdad? Le gustaba mucho la fiesta. Agustín era de esos muchachos que se van a la fiesta, rebeldes, le gustaban los vicios, le gustaban las drogas de aquel tiempo. Cayó en un alcoholismo bastante grave. Después conoció a una muchacha por ahí y se fue a vivir con ella en unión libre, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad no es ninguna coincidencia, ¿verdad? Entonces con ella tuvo un hijo que se llamó Adeodato, este muchacho, es nombres de aquellos siglos. Y resulta que él siguió con su vida libertina, comenzó a creer doctrinas falsas como el maniqueísmo, que negaban la deidad de Cristo. Pero él tenía una mamá que se llamaba Mónica. Y esta muchacha Mónica era cristiana, se había convertido al Evangelio de Cristo y oraba fervientemente para que Dios alcanzara a Agustín. Un día Agustín fue invitado por un amigo a recibir una predicación. Ahí él quedó impactado por el mensaje de la palabra de Dios. Predicó en aquel tiempo un tal Ireneo y un tal Ambrosio, que eran pastores ahí de la ciudad de Hipona. Y entonces resulta que él queda impactado por esta predicación y un día está ahí con un amigo y pasa un niño y cantando una canción. Y en el idioma de ellos la canción decía: abre el libro y léelo, abre el libro y léelo. Y entonces él en su corazón sintió un impacto y él entendió que era Dios el que le estaba hablando y que el libro al que se refería esa canción era la Biblia. Entonces él abrió la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Él escribió en su diario que se llama Las Confesiones de Agustín. Usted puede comprarlo en cualquier librería, Las Confesiones de Agustín de Hipona. Y él describe esto que él sintió al leer la palabra de Dios. Dijo: no quise leer más, ni era apropiado, porque al terminar de leer la última parte del texto, una luz penetró en mi corazón, disipando de golpe todas mis tinieblas y mis dudas, y me entregué a Jesucristo. Yo pregunto, amados hermanos, ¿qué le pasó a Agustín? Si él era un muchacho inteligente, tenía su novia, vivía en unión libre, tenía el dinero suficiente para irse de fiesta y de pachanga, ¿qué le pasó a este jovencito? La respuesta es muy sencilla. Fue alcanzado por la misericordia de Dios. Se convirtió a Cristo y nació de nuevo. Amén. Ahora vamos al personaje que nos interesa esta mañana. Regresen al libro de los Hechos, capítulo 9. Porque no hay ninguna conversión tan impactante
como la de Saulo de Tarso. Y vamos a aprender en su vida cómo es que Dios obra la conversión en el corazón humano. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es convertirse a Dios? Vean el versículo 1 y 2, por favor. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este muchacho, Saulo, nació en la ciudad de Tarso, nació en una buena familia. Él fue educado en la sinagoga, su maestro se llamaba Gamaliel, y este Gamaliel le enseñó varios idiomas, le enseñó el Antiguo Testamento. Saulo hablaba en hebreo, hablaba en griego, había aprendido el oficio de fabricar tiendas de campañas, era ciudadano romano, era un erudito este muchacho. Sin embargo, cuando surgió el cristianismo, ¿verdad? Cuando Cristo muere en la cruz alrededor del año 33 de la era cristiana, los años subsiguientes se extendió grandemente el cristianismo y Saulo tenía un celo tremendo por el Antiguo Testamento y de tal manera que comenzó a rechazar el cristianismo, odiaba a los cristianos. Dice el versículo 1 que él respiraba odio, respirando aún amenazas y muerte. Véalo en el versículo número 1. Odiaba a los discípulos del Señor, odiaba a los cristianos. Por lo tanto vino al sumo sacerdote, que era el jefe de los judíos, el máximo jefe del judaísmo, y le pidió cartas de autorización para poder ir a la ciudad de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres, no le interesaba si eran hombres o mujeres, los trajese presos de regreso a la ciudad de Jerusalén en cadenas para poder asesinarlos. Saulo de Tarso odiaba a los cristianos. Era un asesino de cristianos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, él autorizó el asesinato de un muchachito llamado Esteban. Y Esteban murió apedreado, autorizado ese apedreamiento por Saulo de Tarso. Vamos a ver lo que le pasó a Saulo y cómo fue su conversión. Vean el versículo 3. Vamos a estudiar a continuación 5 fases de la conversión. ¿Qué es la conversión genuina? Y esta implica 5 etapas o 5 fases. La primera fase es la etapa del contacto. Diga conmigo, contacto. Versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él iba por el camino rumbo a la ciudad de Damasco y de pronto le rodea un gran resplandor del cielo. De otros pasajes aprendemos que esto fue alrededor del mediodía, alrededor de las 12 del día, y que este resplandor del cielo fue visto por Saulo y también por todos los que lo acompañaban. Saulo fue alcanzado por Dios. No sabemos si iba en un caballo, posiblemente iba en un carruaje. Es muy poco probable que haya ido caminando, porque en aquel tiempo estos líderes pues viajaban en caballos o viajaban en carruajes. Como haya sido, el caso es que esta luz del cielo cayó sobre la vida de Saulo de forma repentina. ¿Quién era esa luz del cielo? ¿Quién estaba en esa luz del cielo? Jesucristo. La primera etapa en la conversión de una persona se llama contacto. Dios entabla contacto con nosotros. Es Dios siempre el que inicia el contacto cuando una persona se convierte. Vamos por favor a Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. ¿Cuántos han sido ya contactados por Dios para salvación? Levanta tu mano. Y cada una de esas manos que se levantó tiene una historia diferente, como la de John Newton, como la de Agustín de Hipona o como la de Saulo de Tarso. Dios te contactó a ti y te habló. Amén. Juan capítulo 10, verso 27. Miren lo que dice el Señor Jesucristo.
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. No le echo fuera. Después dice en Juan capítulo 6, verso 37. Vamos a Juan 6, verso 37, por favor. Estaba en otro pasaje, perdón. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Vean el versículo 44 ahora, por favor. Juan 6, verso 44. ¿Qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Dios si Dios no le trae. Dios es el que inicia el contacto en el milagro de la salvación, en el milagro de la conversión de un alma. No somos nosotros, hermanos. Tú no escogiste a Dios. Dios fue el que te escogió a ti. ¿Cuántos le dan gloria a Dios de que Él nos escogió a nosotros para salvación y para la conversión de nuestra alma? Vamos ahora sí a Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante. Juan 10, 27, son palabras de Jesús. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Subrayen esta frase que sigue: mi Padre que me las dio. ¿Quién se las dio a Jesús? El Padre. El Padre es el que entabla el contacto con las ovejas y las entrega a Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Así que, si tú estás queriendo convertir a tu esposo, si tú te estás esforzando en convertir a tus hijos o a tus padres, te equivocas. Tú ni yo vamos a convertir a nadie, porque quien inicia la conversión es Dios. Es más sabio orar por esas almas. Señor, contacta a mi hijo. Señor, entabla contacto con mi esposo, con mi esposa. Que tu luz alumbre en sus almas, Señor. Derríbalos de su orgullo, de su soberbia, así como derribaste a Saulo, que iba muy orgulloso y muy soberbio ahí caminando, o en su carruaje o su caballo, y esa luz lo derribó al suelo, porque nadie puede permanecer de pie cuando la luz de Jesucristo ilumina en nuestras almas. Quizá el pasaje que más describe esta doctrina que estamos enseñando se encuentra en la carta de Tito. Vamos a Tito, por favor, capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Les voy a pedir que lo leamos juntos. ¿Están de acuerdo? Vamos a leerlo juntos. Tito capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: ahí te hablan. Eso éramos, ¿verdad? ¿O no? No hay justo ni aun uno. Versículo 4, gracias a Dios que aparece la palabra pero. Díganla conmigo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, digan fuerte, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Subraya la palabra cuando se manifestó en el versículo 4. Él se manifestó a tu vida. Por eso tú te convertiste. Amén. Tengo una pregunta. ¿Has tenido tú este contacto con el Señor? ¿Has
ha sido sensible a su voz. Porque muchos de ustedes los han invitado a la iglesia y les han entregado literatura cristiana y predicaciones cristianas. Pero tú estás como Saulo, estás duro, estás soberbio, estás altivo. No me hables de la Biblia, esposa. Ya fue mucha Biblia. Apaga la grabadora. Te acompaño a la iglesia nomás porque te quiero, pero no porque quiera nada con Dios. Y Dios te ha estado hablando una y otra y otra y otra vez. Quizás será este el día de tu salvación. Posiblemente sí. Dios te está contactando una vez más. Segunda etapa en la conversión se llama convicción de pecado. Diga conmigo, convicción de pecado. Regresamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4. No solamente Dios contacta al hombre, sino que hay una convicción profunda de pecado. El versículo 4 dice: y cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando en la Biblia aparece dos veces el mismo nombre, eso quiere decir que el Señor está exhortando muy fuerte a esa persona, porque la ama. Cuando el Señor dijo tu nombre, a lo mejor dijo Margarita, y tú, sí Señor, aquí estoy, sálvame. O a lo mejor dijo Pedro, o dijo Arturo, o Alejandro, y tú respondiste a su llamado. Pero las personas que no respondieron a su llamado necesitan otro tratamiento distinto. Y entonces el Señor no solo dice Margarita, sino que dice Margarita, Margarita, Alejandro, Alejandro. Ya es una voz más fuerte. El Señor te está exhortando, te está pidiendo que te quebrantes en tu corazón, que reconozcas que lo necesitas. Así le pasó a Saulo. No le dijo Saulo, le dijo Saulo, Saulo. Y luego le hizo una pregunta: ¿por qué me persigues? Si ustedes estudian esta pregunta y vemos un poco más allá de esta pregunta, nos vamos a encontrar con el corazón de Dios. El corazón de Dios estaba triste porque Saulo había perseguido a su pueblo. El corazón de Dios estaba triste, estaba lastimado porque Saulo había asesinado a sangre fría a muchos de nuestros hermanos. Pero el corazón de Dios al mismo tiempo estaba lleno de amor. Quería que Saulo se entregara a él. ¿Por qué me persigues?, le dice el Señor. ¿Por qué me persigues precisamente tú? Tú que conoces las Escrituras, Saulo. Tú que conoces el libro del profeta Isaías que habla de mí. Tú que conoces el Antiguo Testamento. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues si yo fui crucificado por ti? ¿Qué motivo tienes para portarte de ese modo conmigo y rechazarme? ¿Qué mal te he hecho, Saulo? Y es la misma voz de Jesús que resuena en muchos de nuestros corazones duros. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me rechazas? ¿Qué mal te he hecho yo? Si yo morí por ti en la cruz del Calvario, si yo te amo, ¿por qué me has rechazado todo este tiempo? ¿Por qué me has rechazado, jovencito, todo este tiempo que tus papás han orado por ti? ¿Qué mal te he hecho yo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me rechazas? Saulo cayó al suelo y en ese momento vino una convicción profunda de pecado a su vida. Él se dio cuenta que había rechazado a su Creador, que había rechazado a aquel que lo amaba. Y vino una profunda angustia por el pecado a su corazón. Se dio cuenta que era un traidor por primera vez en su vida. Se dio cuenta que era un asesino por primera vez en su vida. Se dio cuenta que era un mentiroso, que era un miserable espiritual. Antes no se veía así. Saulo pensaba que era un gran erudito, fariseo, circuncidado al 8º día, sabio, poderoso, maestro en la ley. Era un soberbio, un orgulloso. Jesucristo
tuvo que aparecerse en su vida, derrumbarlo al piso para que él se diera cuenta del crimen más grande de todos los crímenes. ¿Sabe cuál es? Rechazar el amor de Dios. No hay pecado más grande. Tú puedes ser un mentiroso, puedes ser un traidor, puedes ser un adúltero. Y sí, claro, son pecados que ofenden a Dios. Pero hay un pecado más grande que ese. El pecado más grande es rechazar el amor de Dios. Si tú te has negado a entregarte por completo a Cristo, el Señor traerá sobre ti una abrumadora luz, una abrumadora convicción de pecado a través de la cual podrás ver tu estado de miseria, tu estado de muerte y de putrefacción espiritual. Y eso es necesario para que voltees al cielo. No hay conversión genuina si no hay una convicción de pecado genuina. Ustedes que han nacido de nuevo y yo que tuve esa experiencia hace varios años, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? No hay conversiones light al cristianismo. No hay tal cosa como una oración de 15 segundos donde tú le dices: Señor, pues creo en ti, soy un pecador, sí es cierto, he dicho 2, 3 mentiras, Señor, perdóname, límpiame, Señor, y llévame al cielo. Amén, ya soy cristiano, ya nací de nuevo. Eso no es cierto. La conversión es mucho más profunda, es algo mucho más serio. Es un asunto que requiere una convicción profunda de pecado. Saulo lloró por su pecado, reconoció su miseria espiritual, reconoció que no hay justo ni aún uno. Y desde su miseria espiritual pudo voltear a pedir misericordia a Dios. Abran su Biblia en el Salmo 51, un ejemplo muy claro de esto. Si tú no ves tu miseria espiritual, si tú no reconoces que has ofendido a Dios, no puede haber una conversión genuina. No existe. Salmo 51, vamos a leerlo juntos. ¿Está de acuerdo? Del verso 1 al verso 4. Levanta tus manos, o tu mano, y con tu otra mano toma la Biblia. Y di conmigo, como si fuera el último día de tu vida. Di: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ten misericordia de mi vida. Eso es convicción de pecado. ¿Sí se da cuenta? Una persona que dice ser cristiana, pero que no le duele su pecado, no es cristiano. No, es que yo levanté la mano el domingo, me pusieron una estampita y apunté en mi Biblia: hoy, ¿verdad?, recibí a Cristo en mi corazón, soy salvo, voy rumbo al cielo. Pero cuando cometes un pecado no te duele. Ay, ¿qué tiene? No es tan malo defraudar en las boletas de la preparatoria, inventar una boleta que diga 10, 10, 10, 10, 10 y estás reprobando todas las materias, pero le das esa boleta falsa a tus papás y no te duele. Ay, no es tan, eso de la fornicación, no hay que ser tan religiosos. El mundo nos dice que no hay ningún problema, que disfrutemos nuestra juventud y nuestra sexualidad. Pero eso a mí no me causa ningún problema, pero soy cristiano. Y levanté la mano un domingo. Eso no es conversión. Hermanos, no nos engañemos, eso no es conversión. La genuina conversión es imposible si no hay una profunda convicción de pecado y maldad en nuestros corazones. ¿Has tenido tú esa convicción de pecado? ¿Has tenido ese encuentro con Dios? Cuando tú te convertiste en el pasado, confesaste tu pecado con el corazón roto por haber ofendido a Dios. Yo recuerdo en mi conversión hace varios años que aquel día yo sentí una profunda convicción de pecado, de maldad. Yo sabía que había traicionado a Dios, que lo había abandonado, que mi vida estaba en la miseria. Y entonces comencé a llorar y a llorar y a llorar.
por muchos días. Y cuando había día de reunión llegaba yo a la iglesia y el pastor me abrazaba y me decía, ¿por qué lloras? Yo le decía, no sé. Era una mezcla entre un gozo precioso de haber conocido a Cristo y una profunda convicción de pecado de haber lastimado el corazón de Jesús. Fueron muchos días, muchos días. Algo así pasó con el apóstol también. Vamos a la tercera etapa de la genuina conversión. Esta tercera etapa vamos a titularla simplemente conversión, así de fácil. Conversión, ¿sí? O regeneración, si quieren ponerle, o nuevo nacimiento, si quieren llamarlo así. Hechos 9, versículo 5. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Hechos 9, 5? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Digan conmigo, ¿quién eres, Señor? Se sorprendió Pablo, dice, ¿quién eres, Señor? Algo está pasando en mi vida. Y le dijo aquella voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces son patadas, hermanos, contra el aguijón. El aguijón en los tiempos del apóstol Pablo era una rama, un palo así que se le ponían ramas con espinas o con clavos que se usaba para castigar a los animales de carga. Ese era el aguijón. Y las coces son patadas. Entonces Jesús le dice aquí a Pablo, qué duro te es dar patadas contra el aguijón. Te vas a lastimar, te vas a destruir. Quebranta ya tu orgullo, quebranta ya tu soberbia. Pablo en este momento, Saulo de Tarso, le entregó su vida a Jesús. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Deja de estar peleando conmigo. Muchos están peleando con Dios. Estás peleando con Dios. Te crees más sabio que Dios. Te crees más fuerte que Dios. Crees que tú solo puedes vivir tu vida sin Dios. Estás dando patadas contra el aguijón. Te vas a lastimar. Vas a acabar destruyendo tu propia vida porque no podemos pelear con Dios. ¿Somos más fuertes que Él acaso, hermano? Voltea con una persona y dile, deja de pelear con Dios. Entrégate a Él. ¿Cómo sabemos cuando una persona está peleando con Dios? Cuando vives tu vida como te da la gana. Yo soy cristiano, dicen unos, yo soy cristiano. Entonces muchos levantan la mano esta mañana y dicen, yo soy cristiano. Y yo te pregunto, ¿de qué se trató tu devocional hoy en la mañana? Y sonrío. ¿De qué se trató tu tiempo con Dios, tu devocional? Porque ayer tú tuviste un devocional, ayer sábado, en la mañana, en la tarde, en la noche, porque amas a Dios, dices que eres cristiano. Entonces, en ese tiempo devocional, Dios te habló, Dios te abrazó, Dios te instruyó en su palabra y tú oraste al Señor. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos están emocionados de hacer un devocional todos los días? Porque amamos a Dios. Ya fueron menos manos. Entonces, cuando tú no estás cerca de Dios y no estás practicando un tiempo devocional todas las mañanas para buscar a Dios, para ser lleno del Espíritu, para enfrentar los problemas, tú estás dando patadas contra el aguijón. Te crees más sabio que Dios. Le dices al Señor, yo no te necesito esta mañana, yo no necesito hacer devocionales, yo no necesito orar, no necesito instrucción bíblica, yo me arreglo como a mí me da la gana, déjame en paz. No te sorprenda que se escuche una voz del cielo y que te diga, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Aquí Pablo fue quebrantado, se convirtió, ocurrió algo en su corazón, una cirugía mayor. Y esto es evidencia porque él escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 4, las siguientes palabras. Vamos a ver este pasaje. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Son palabras del apóstol Pablo. Ponga atención. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne o de qué presumir. Si alguno piensa que tiene de qué presumir o confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, era el más erudito de su tiempo.
soy políglota, fui a la sinagoga, perseguí a esos cristianos que predican cosas equivocadas, yo asesiné a esos cristianos, soy fariseo de fariseos, soy ciudadano romano, ¿quién hay mejor que yo? Ese era Saulo. Ahora vean a Pablo en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Digan conmigo todos, por favor, el versículo 8. Di conmigo, yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como si fuera basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué le pasó a Saulo? Se convirtió. Cualquiera de nosotros podría parafrasear al apóstol Pablo. Yo fui nacido en una cuna de alcurnia. Soy de los González Toledo, de allá de Tamaulipas. Hablo 7 idiomas. He estudiado muchas carreras. Soy doctor en la ingeniería, en las artes, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura. He estudiado muchas maestrías y doctorados. He viajado alrededor del mundo. ¿Quién se puede comparar al conocimiento que yo he adquirido en mi vida? Soberbia, orgullo. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Saulo y somos presumidos? Yo he logrado esto, yo he logrado aquello, yo tengo aquello. Por mis esfuerzos tengo esa casa que tengo. Por mi dinero tengo ese auto que manejo. Soberbia, orgullo. Pero cuando una persona se convierte, sígame con atención, cuando una persona se convierte, todo eso que era motivo de presunción es tomado como si fuera basura con tal de conocer a Cristo. La palabra basura es muy benevolente, el traductor de la Reina Valera en ese versículo 8, porque la palabra griega original no dice basura, dice estiércol. Todas las cosas que yo he logrado, todas las cosas que he tenido en mi vida, las estimo como si fueran estiércol, con tal de conocer a Cristo. Mi vida es para Cristo, yo amo a Cristo, yo sirvo a Cristo, me he entregado a Él con todo mi corazón, porque Él me amó a mí primero. Ese es un cristiano. ¿Ya va entendiendo lo que es la conversión? Dale un aplauso de gloria a Dios si lo estás entendiendo. ¿Lo estás captando? ¿Lo estás captando? Le entrego todo a Él, todo a Él. La cuarta etapa en la genuina conversión se llama consagración. Diga conmigo, consagración. ¿Cuál fue la primera etapa, hermanos? Contacto. La segunda, convicción de pecado. La tercera, conversión genuina. Y esta cuarta etapa se llama consagración. Vean por favor el versículo 6 al 8 en Hechos capítulo 9. ¿Qué pasó con Saulo? Dice Hechos 9, versículo 6. Él, temblando, terminó temblando. Y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le pasó al asesino de cristianos, al sabio de Tarso? Terminó reducido a cenizas, reconociendo a Cristo. Levanta tus manos un momentito conmigo. Voltea al cielo por fe y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú me digas que yo haga, lo haré. Ay, ya te comprometiste con el Señor.
te acabas de comprometer con Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 6. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Vieron solamente la luz, pero no vieron a Jesús. Escucharon una voz, un ruido, pero en otro pasaje, en Hechos 22, dice que no entendieron lo que la voz decía. Vieron la luz, pero no vieron a Jesús. Oyeron una voz, pero no entendieron lo que decía la voz, porque esa luz y esa voz eran exclusivamente para Saulo. Así es la conversión. Cuando tú te conviertes, la voz que tú escuchas, la luz que tú ves, es exclusivamente para ti, porque es el día de tu salvación. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, ¿qué le pasó? No veía a nadie, se quedó ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Saulo, en estos versículos, se consagró al Señor. No solamente fue contactado por el Señor. No solamente Dios le trajo una profunda convicción de pecado, no solamente se convirtió genuinamente, sino que hubo un resultado de su conversión. Y ese resultado se llama consagración. Voltea a la persona que tienes al lado y dile, conságrale tu vida al Señor. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en mi preparatoria? Señor, ¿es casualidad que yo esté en esa prepa donde hay 2 o 3 drogadictos? No. ¿Qué quieres que yo haga? Él te va a decir, Señor, estoy a punto de divorciarme, ya no soporto a la Margarita. La traigo atravesada y esta semana nos divorciamos. Eso no es consagración. Consagración es, Señor, ya no soporto a mi esposa. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Yo no voy a hacer lo que me da la gana. Quiero pedir tu instrucción, tus órdenes, tus mandamientos, Señor. Señor, mi contador me está sugiriendo que evadamos impuestos. Y pues sí nos ahorraríamos un buen dinero, Señor. ¿Cómo ves, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? No voy a hacer lo que a mí me da la gana. Voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. ¿Cuántos dicen amén? La sinceridad de la conversión de Saulo se hizo evidente al instante. Dios destruyó el orgullo de Saulo, lo llevó a un punto total de consagración, y de las cenizas de esa antigua vida se levantaría el hombre más grande y el apóstol más grande, que levantaría muchas iglesias y muchas misiones. Saulo quedó completamente rendido a Jesucristo. Una persona que realmente se ha convertido comienza a escuchar la voz de Dios. Comienza a poner su mirada en Dios y a obedecerle, porque la consagración implica un ofrecimiento total y completo de tu tiempo, de tu dinero, de tus recursos, de tu vista, de tu oído, de lo que tú sabes hacer, de tus bienes materiales, de tus conocimientos, a Cristo. A Cristo. Te hago una pregunta. ¿Está tu vida consagrada al Señor? Tal vez tú te has convertido realmente, genuinamente. Le has entregado tu corazón al Señor, pero no le has entregado tu dinero al Señor. Tal vez le has entregado tu vida al Señor, pero no le has entregado tu relación de noviazgo al Señor. Ahí no te metas, Señor. Es mi relación de noviazgo. Es una niña muy linda. Toca en un grupo de rock satánico, pero es muy bonita. No te metas en mi vida, Señor. Entonces no le has consagrado todo. Tú tienes que consagrarle toda tu vida al Señor, tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tus talentos, todo es para Él. Amén. Los que deseen consagrarle toda su vida al Señor, abran su Biblia en el Salmo 18, por favor, porque vamos a orarlo y vamos a cerrar este mensaje. Salmo 18, versículo 1 y 2. ¿Valdrá la pena vivir para Cristo, hermanos? Pero tal vez no ganes tanto dinero.
¿Valdrá la pena? ¿Que vayas a los hospitales en vez de que vayas a hacer dinero? ¿A predicar a Cristo a los enfermos? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena pararte temprano y pasar un tiempo de rodillas y buscando al Señor? ¿O mejor prendes el noticiero de la mañana a ver cuántos más muertos se han agregado a la lista en México? ¿Valdrá la pena consagrar tu vida a Cristo? A ver, contesten. Es que no los oía. Salmo 18, verso 1 y 2. Di conmigo muy fuerte, de lo profundo de tu corazón: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio eres tú, Señor. Esta es una oración de un hombre consagrado. Consagrado, consagrado. Terminamos con la quinta y última etapa de una genuina conversión. Se llama comunión. Diga conmigo, comunión. Versículo 9. Saulo entró en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Por qué terminó ciego 3 días? ¿Nunca se lo han preguntado? Le salieron como unas escamas en los ojos, dice la Biblia. Y a los 3 días se le cayeron y comenzó a ver. ¿Sabe por qué Dios lo dejó ciego 3 días? Porque era necesario que él meditara, que él orara. Él estaba muriendo a su vida anterior, a todo lo que él vivió anteriormente, lo que vio anteriormente, para renacer o ser resucitado con Cristo a una nueva vida. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Nunca se me va a olvidar el día que se convirtió la Mataviejitas. Ya se los he platicado varias veces. En Santa Marta, Catitla, fuimos los pastores y esta mujer muy famosa, la Mataviejitas, se echó como a 20 viejitos. Ya platicando en confianza con ella, le preguntamos: ¿sí te echaste a los 20? No, yo nada más baté a 19, me achacan el otro. Bueno. Y total, le predicamos el evangelio y estuvimos con ella, nos sentamos y le compartimos de Cristo. Y muy dura al principio, dura, no querían nada con Dios. Pero después de varias veces de visitarla, en una ocasión le abrimos la Biblia, oramos por ella, le leímos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Te ama Dios. Doña Juanita Barraza, Dios la ama. Y Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados, todos tus asesinatos, a darte un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y mientras nosotros hablábamos así, ella comenzó a llorar. Llore y llore y llore y llore. Se cayó de rodillas, la abrazaron las pastoras y le entregó su vida a Jesús. Se convirtió. Una asesina convertida a Cristo. Bienvenidos al cristianismo. Un asesino de cristianos, perseguidor de cristianos, el más grande apóstol de la Biblia, del Nuevo Testamento. Bienvenidos al cristianismo. Voltea con la persona a tu lado y dile: bienvenido al cristianismo. Tú también hiciste y deshiciste, pero por la gracia de Dios fuiste perdonado. Y esto lo llevó a Pablo a una comunión. No vio y no comió ni bebió. En otras palabras, hizo ayuno. No comió nada ni bebió nada. Eso en la Biblia se llama ayuno. Se dedicó esos 3 días de lleno a la oración, a meditar sobre todo lo que había ocurrido en su vida. Te digo algo: cuando una persona se ha convertido genuinamente al Señor, esta es una de las evidencias más grandes de que tú eres cristiano. Esa persona iniciará una vida constante de oración, de comunión con el Señor y de ayuno, porque ama a su Señor y quiere estar con Él. Y vas en el auto y vas orando y vas clamando a Dios. Y quieres llegar a tu casa a orar, a leer las Escrituras. Tienes hambre de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque te convertiste. Así de fácil.
Cuando yo me convertí, le decía al pastor: enséñame a orar. ¿Qué es eso de orar? Enséñame la Biblia. Y yo me la pasaba en pura Biblia, orando, y que quería yo conocer más a Dios. ¿Qué me pasó? Contésteme usted, ¿qué me pasó? Me convertí. Así de fácil. Vamos a ver un par de versículos. Un versículo nada más. Mateo 6, verso 17 y 18. Si tú realmente te has convertido, hay hambre en tu alma de Dios. Quizá ahorita estás pasando un tiempo en donde te alejaste del Señor, estás frío. Realmente te convertiste en el pasado, eso cada uno lo sabemos y lo sabe Dios. Si realmente hubo esta experiencia de conversión en tu vida y tuviste esa hambre del Señor y ganabas las almas y leías la Biblia, pero después de 4 años te enfriaste, vuelve a tu primer amor. Hace rato cantábamos en la alabanza avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Eso es lo que necesitamos. Aviva mi corazón, Señor, porque está frío. Ya no gano almas. Ya no me interesan las almas. No me interesan los pobres. No me interesan los niños de la calle. No me interesa ir a los hospitales. Quiero vivir para mí nada más. Arrepiéntete esta mañana y pídele al Señor que te avive otra vez, porque tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No pierdas ese fuego que Dios te dio, y si lo has perdido, debes ayunar, debes orar. Cierra tus ojos, dile: Señor, déjame ciego ya, déjame ciego a mis envidias, déjame ciego a mis homicidios, a mis soberbias, y abre otra vez mis ojos para verte a ti. Cuando nosotros nos convertimos, dejamos de andar por vista en este mundo y comenzamos a andar por fe. Dios nos cierra los ojos al pecado y nos abre los ojos a Cristo. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántos tienen los ojos puestos en Jesús? Diga amén. Quiero poner mis ojos en Jesús. Poner mis ojos en Jesús. Y si tus ojos no están puestos en Jesús, lee Mateo 6, 17 y 18, por favor. Son palabras de Jesús. Con este versículo terminamos. Jesús te está hablando. Amén. Él está aquí. ¿Qué te dice? Pero tú. A ver, hasta ahí. Se está refiriendo a ti de forma personal, ¿ya lo viste? No nos está hablando usted, toda la congregación. No, tú. Tú. ¿Qué dice? Cuando ayunes. En otras palabras, Él da por hecho que estás ayunando constantemente y orando. ¿Ya lo viste? Pero tú, cuando ayunes, porque yo sé que estás ayunando, deberías estar ayunando, hijo. ¿Qué dice? Unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Comunión es la última etapa de la conversión. Si tú realmente te has convertido a Cristo, si has nacido de nuevo, entonces tú llevas una vida de comunión constante con Dios. ¿Por qué razón? Porque lo amas. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por la vida de Saulo, porque tú lo alcanzaste. Y si tú pudiste alcanzar a un asesino, a un hombre perverso que te odiaba y que odiaba a tu pueblo, seguro me puedes alcanzar a mí también. Si usted no está seguro de su conversión, si no hay una evidencia clara de que usted es hijo de Dios, haga esta oración conmigo. Dile: Señor, te suplico en este momento que me contactes. Ven a mi vida, Señor, rodéame de ese resplandor de luz del cielo. Necesito que te manifiestes a mi vida, Señor, y que traigas una profunda convicción de pecado a mi alma. Yo reconozco, Señor, que hay maldad en mí.
reconozco que te he ofendido. Y me duele haberte ofendido, Señor, porque tú me has buscado por mucho tiempo. Y he escuchado tu voz diciéndome: ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué me rechazas? ¿Qué motivo tienes para apartarte de mí? ¿Qué motivo tienes para rechazarme? ¿Qué mal te he hecho? Y yo te he rechazado y te he rechazado una y otra vez. Señor, perdóname. Perdona mi orgullo, perdona mi soberbia y trae a mi alma una profunda convicción de pecado. Deseo convertirme a ti, Señor. Levanta tus manos y dile: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? A donde tú me envíes iré yo, Señor. Lo que tú me mandes haré yo, Señor. Transfórmame y lleva mi vida a una consagración completa, Señor. No quiero entregarte parte de mi vida, quiero entregarte toda mi vida. Me consagro a ti, Señor. Enséñame a tener comunión contigo. Cierra mis ojos al pecado. Cierra mis ojos a mis problemas. Cierra mis ojos a este mundo. Y abre mis ojos a ti, Señor. Quiero verte, quiero percibirte, Señor. Quiero percibir tu Espíritu Santo guiándome y llenándome, Señor. Y trayendo un fuego a mi vida, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Como lo hiciste con Saulo. Deseo conocerte. Deseo tener comunión constante contigo. Salva mi vida. Líbrame, Señor. Líbrame del castigo eterno. Entra a mi corazón, Jesús. Tú estás aquí, Señor. Entra a mi corazón. Cámbiame. Restáurame. Sálvame. Quiero ser tu hijo. Quiero conocerte. Te lo suplico. En el precioso y en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo siento la